¿Podemos decir que el hombre siempre ha estado en guerra? ¿Que ahora más que nunca estamos atentos por las consecuencias internacionales o de globalización nos llega? ¿O puntualmente si la tecnología tiene mucho que ver en esto? Sobre esto ha investigado el historiador Eduardo Carelli, que está con nosotros. Bienvenido, profesor, gracias por estar. No, por favor, a ustedes por invitarme, María Silvia, Osvaldo, un gustazo, un placer acompañarnos. Ha presentado su libro Marte Impera. ¿Qué quiere decir? Sí, un poco tomando al dios romano de la guerra, el dios Marte, ¿no? Porque hemos visto cómo recientemente se creía que el mundo avanzaba en un marco de un proceso de globalización hacia una especie de pacificación, de cambio, donde la humanidad había olvidado las guerras estatales y las guerras ideológicas esencialmente. Y bueno, nos damos cuenta de que no solo que las guerras no se han olvidado, sino que se han reactivado y han aparecido nuevas motivaciones para la guerra. Antes las guerras eran entre los estados, ahora han aparecido incluso actores privados dentro de la forma de hacer la guerra y nuevas tecnologías, los drones, la inteligencia artificial, los virus informáticos, es decir, la guerra se ha reactualizado y la podemos categorizar en generaciones o en modalidades de hacer la guerra híbrida, la guerra de quinta generación, etcétera. Y en este sentido, esa evolución, ¿qué es lo que ha determinado? Y la evolución es trágica para la humanidad, podríamos decir, porque la guerra ha desdibujado fronteras, ya no son ejércitos nacionales los que pelean, ya no se espera ver soldados con uniforme, tanques, aviones, ¿no? Barcos, submarinos. Lo que ha sucedido ahora es que hay una transformación y de pronto todos nos convertimos en combatientes. En el marco de las guerras de quinta generación, todos somos soldados, ¿no? Incluso cada uno de nosotros con ese aparatito que ustedes tienen ahí, que es el celular. El celular nos convierte en guerreros de las nuevas guerras, de las guerras de quinta generación. Piensen ustedes que desde la comunidad, la comodidad de un sofá en casa, en el living, de pronto dándole like a una publicación, opinando a favor de uno u otro bando en conflicto, a partir de abrazar individualmente criterios de posverdad. ¿Qué significa esto? Que uno no critica, no juzga, no analiza las posiciones de los bandos en conflicto, sino que tiene una corazonada, una intuición, una inclinación ideológica, y eso lo convierte a uno en soldado de las nuevas guerras. Es decir, que ahora todos somos combatientes. Ya desapareció la idea de que el soldado en el marco de un uniforme y de un Estado-nación es el que participa del conflicto. Y ahora los tipos se pelean por Twitter. Claro, los grandes líderes del mundo hacen una guerra por Twitter. Por Twitter hay una guerra de líderes, pero por cuentas de TikTok o por cuentas de Instagram hay guerras que se combaten por el cerebro, por la mente, por el pensamiento de cada uno de nosotros. Y cientos de miles de cuentas, que pueden ser perfectamente falsas, en TikTok pueden inclinar para un lado o para otro la suerte de una batalla. Entonces, a esta nueva modalidad de hacer la guerra es a lo que nos estamos enfrentando y es un poco lo que buscamos dilucidar en el libro. Muy bien. Profesor, ¿cuál es más peligrosa de las guerras, las que estamos viviendo por estos días o aquellas del Imperio Romano que se desataban por expansión, por recursos y muchas veces para financiar lo que era el imperio y no cobrar impuestos tan altos? Las guerras son todas peligrosas, todas tienen sus distintas modalidades y sus distintos grados de salvajismo. Ahora lo que aparecieron son nuevas temáticas. Tenemos guerras por cuestiones étnicas, por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, por el control de un espacio geográfico. En la antigüedad los romanos también peleaban por motivos similares, el control de un espacio geográfico, la extracción de recursos, las guerras dacias de los romanos contra los dacios, precisamente para controlar lo que actualmente era Rumania, era para ver quién controlaba minas de plata, ¿no? Entonces la guerra por los recursos existe desde la antigüedad e incluso podríamos remontarnos a la prehistoria. Hoy en día también tenemos esa guerra por los recursos, pero lo que se creía olvidado, que eran las guerras étnicas, las guerras por motivos culturales, las guerras por motivos religiosos, son las que se han actualizado. Y el actor estatal, el Estado como el gran patrocinador y actor de las guerras, ha ido desapareciendo para que las guerras comiencen a ser privadas. Aparecen los señores de la guerra, es decir, los líderes de milicias regionales, de milicias que son a veces financiadas por ellos mismos hasta que consiguen el patrocinio de un Estado-nación, y además la aparición de otros actores privados como las empresas, ya sean empresas que prestan seguridad en el marco de las guerras, como Blackwater, el famoso grupo Wagner, en el caso de Rusia, que se convirtió en una herramienta de la política exterior de Vladimir Putin, están marcando cómo la guerra ha ido pasando de ser estatal a ser privada. Entonces,
este cambio también hay que analizarlo porque es la modalidad futura en las formas de hacer la guerra. Siempre, para cerrar lo que preguntabas, siempre violentas, siempre preocupantes. El tema es que ante la suerte de cada uno de nosotros la decidía un general, el que comandaba los ejércitos o un gobierno. En cambio, hoy en día la vida de cada uno de nosotros puede decidirla un algoritmo, un cruce de información en el marco de una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial o ese algoritmo puede marcar en un futuro quién vive y quién no. Yo en la pandemia me di cuenta cómo pueden hacer para manejar el mundo como quieran. Para mí la pandemia fue la mejor foto de lo que vos estás diciendo, cómo se puede manejar a todos, Sí, claro. pero a todos, metiendo miedo y usando toda la tecnología posible. Sí. Con miedo y con tecnología vos hacés lo que querés con la humanidad. Sí, claro, sí, sí. Pero además, de pronto nos encontramos con que cualquiera tiene libre acceso a la fabricación de un arma casera con una imprenta 3D en su casa. Totalmente. Y cualquiera puede acceder. No estoy dando ideas, que lo vamos a dejar Es hacer, una ¿no? descripción, es una descripción. Es una descripción, no quiero dar ideas a nadie. Pero, por ejemplo, la receta del virus de la viruela está colgada en internet. Cualquiera con Sí, es verdad. mínimos conocimientos puede Dios reactivar mío. o reconstruir un virus e incluso lanzarlo, ¿no? Esto es lo que hablamos cuando hacemos referencia a lo que son las guerras de Receta de quinta la generación, ¿no? Un virus informático, un virus casero, un arma casera en 3D diseñada en casa, la aparición de drones que pueden destruir ejércitos, frentes y retaguardia, porque la idea del frente de combate y la idea de la retaguardia también se ha desdibujado y también ha desaparecido. Todo es frente y todo es retaguardia en este momento, ¿no? El conflicto ruso-ucraniano lo ha demostrado así. ¿Por qué Marte impera? ¿Qué Bueno, es lo que detallas allí en tu libro recientemente presentado? Marte impera hace referencia a este dios romano de la guerra, el dios Marte, una copia del Ares de los griegos, porque se creyó allá por el bienio 1989-1990, con la implosión de la Unión Soviética, la caída del comunismo, se creía que era el inicio de la globalización y el inicio de una especie de pacificación global. La globalización, la llegada de la democracia como sistema, de las ideas liberales en lo social, la imposición de esa lógica era lo que iba a pacificar el mundo. Decía Fukuyama incluso eso, ¿no? Iban a existir díscolos, un Saddam Hussein, iban a aparecer aquellos díscolos que rechazaban al sistema y que el sistema los iba a invitar a incorporarse. Si no lo hacían, el sistema los iba a acabar, los iba a rechazar, los iba a aplastar. Entonces esa idea de un pacifismo global, de una globalización empresaria y financiera que iba a pacificar el mundo, no solo que no sucedió, sino que la guerra ha continuado con nuevas herramientas, con nuevas metodologías, con nuevas motivaciones, pero la guerra ha recobrado su fuerza y su influencia. Estudiar el cambio en la forma de hacer la guerra es también estudiar el cambio en la forma en que la humanidad ha ido progresando, pensando, transformándose, ¿no? Es decir, hay una asociación perfecta entre las formas de hacer la guerra y los cambios que la humanidad ha sufrido, ¿no? Eso es lo que hemos también buscado representar en el libro. Sin embargo, profesor, usted marcaba recién lo del teléfono celular, Sí. que sería nuestra arma, ¿no? La de todos los ciudadanos. Pero la carrera armamentista, aquellas fábricas europeas que se encargan de abastecer a los ejércitos del mundo, es también una carrera que cada vez, me atrevo a decir, recauda millones por mes, por año. Es decir, estamos viviendo dos épocas de guerra, esta tecnológica y por las dudas la otra, ¿o es al revés? Aquella armamentista y por las dudas esta tecnológica. Van de la mano, ¿no? Podemos decir de que ambas guerras van en conjunto. Las guerras tecnológicas van junto con las guerras de tipo material. El tema es que el salto cualitativo en lo metodológico, en el desarrollo técnico, podríamos decir, ese salto cualitativo que han dado los países, al mismo tiempo aumenta la mortalidad, pero limita la extensión de las guerras. ¿Qué quiero decir con esto? Han visto cómo recientemente Donald Trump dijo esta guerra con Irán va a durar 5 semanas y en 5 semanas vamos a poner fin al régimen de Irán, ¿no? Esto tiene que ver con que la capacidad del arsenal de Estados Unidos para acabar con el régimen iraní era esa, eran 5 semanas. Porque es tan cara la guerra moderna
que no podés extender la guerra de forma indefinida como pasó con la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam, en donde las modalidades, la tecnología, las modalidades para hacer la guerra eran mucho más económicas y se podía fabricar armamento en mayor cantidad. Hoy en el mundo hay un faltante de la munición más común para la artillería, que es la de 155 milímetros. ¿Por qué? Porque Ucrania y Rusia, sobre todo Ucrania, porque Rusia usa un calibre que es 152, usa tanta cantidad de esa munición en el frente, en su guerra con Rusia, que no alcanza el mundo a generar la cantidad de munición suficiente para abastecerse. Esto marca cómo las guerras actuales incluso se autolimitan por la falta de producción, por lo enormemente caro que son las guerras actuales, pero bueno, la modificación ¿en qué está? En que ahora una inteligencia artificial define cómo se va a hacer la guerra. Una inteligencia artificial elige el objetivo. Ya no hay una persona que elige el objetivo que diga vamos a bombardear tal o cual lugar, nuestros aviones van a atacar tal o cual sitio. No, hoy en día se cruza la información del dron, del satélite, claro, la información de los rayos infrarrojos, la información que te proporcionan los espías sobre el terreno. Todo eso se recolecta, va a parar una inteligencia artificial, como el caso de la empresa Palantir, y ella define cuáles son los objetivos de la guerra. Lo analizas desde Malvinas. Hay un capítulo en donde trabajamos el tema de Malvinas, porque como el libro hace una evolución desde el final de la Segunda Guerra Mundial casi hasta el presente, podríamos decir, hasta que el libro lo cerré en el 2024, tomamos una parte de Malvinas que creo que es importante, porque la mirada que hacemos de Malvinas no es la mirada tradicional. La mirada que se hace sobre Malvinas es entender el conflicto en el marco de cómo era la situación del mundo en ese momento. El mundo estaba pasando lo que se llamaba la crisis de los euromisiles, en donde la Unión Soviética había desarrollado misiles de alcance intermedio que podían destruir Europa, y la respuesta a esos misiles las estaba generando Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña generaba el equivalente al misil soviético para atacar la Unión Soviética. En el marco de esa crisis de los euromisiles, cuyos años, 1981, 1982, fueron años claves para entender ese conflicto, Argentina decide ir a la guerra contra Gran Bretaña. Entonces, era absolutamente lógico que Estados Unidos no iba a tomar partido por nosotros. Bueno, habría que profundizar un poco más en esta temática, ¿no? Pero está claro que Estados Unidos no iba a tomar partido por Argentina. Reagan se lo hizo saber a Galtieri la noche de la invasión, porque había un escenario global que Galtieri, que el gobierno argentino nunca entendió, no llegó a comprender, y era que el mundo estaba enfrascado en una nueva competencia en el desarrollo de misiles intercontinentales de alcance intermedio, ¿no? Y eso hacía que la guerra de Malvinas pasara a ser una guerra que Argentina debía perder necesariamente en pos de un conflicto mayor que tenía que ser ganado en un contexto de Guerra Fría. Malvinas, Ucrania y Medio Oriente tienen un hilo conductor. Sí, absolutamente. Sí, de hecho, están trabajados más o menos en la misma parte del libro. Los conflictos en Medio Oriente, con Malvinas, ¿no? En la lógica de lo que sería el final de la Guerra Fría y antes del cambio de época, que es ese bienio que decía yo recién, de 1989-1990. ¿Es por narrativa o por territorio todo esto? Bueno, ahora es por narrativa también. Por narrativa, ¿sí? Claro. Es decir, hasta ese momento era por territorio, por recursos, guerras ideológicas, zonas de influencia. Pero a partir de 1990 lo que se impone ahora es la narrativa. Por eso hablábamos de la imposición del concepto de posverdad y de la importancia de las redes sociales. Y entonces Argentina, en este mundo volátil con el tema Malvinas, ¿cómo está en el ámbito de las guerras? Bueno, va a depender de cómo Argentina logre imponer su narrativa. En el marco del acercamiento del gobierno de Milei con los Estados Unidos, Argentina impone una lógica narrativa diferente a la que venía teniendo antes. Porque ahora la narrativa argentina se inserta en el marco de las necesidades geopolíticas de Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos ha hecho declaraciones sobre Malvinas. Y las va a seguir haciendo, porque en el marco del temor de Estados Unidos, y lo ha manifestado Trump y lo han manifestado los principales funcionarios del gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es? La creciente islamización de Europa, de pronto puede alejar a sus aliados europeos de los Estados Unidos. Y en ese caso a Estados Unidos ya no le sirve unas Malvinas con base británica, probablemente le sirve unas Malvinas con base propia. Entonces, en ese marco a Estados Unidos le sirve más, en esa lógica geopolítica,
a Estados Unidos le conviene más unas Malvinas argentinas que unas Malvinas británicas. Creo que ese es el escenario futuro que probablemente Estados Unidos esté trabajando y que el gobierno de Milei haya entendido, haya hecho la lectura y pretende insertarse. Bueno, está por empezar la clase, Sí, profesor. pero no quiero dejar de preguntarte qué pasa en Bolivia. En Bolivia la situación es absolutamente precaria, se habla de intento de golpe de Estado. Recordemos que la crisis institucional nació desde el momento mismo que ganó Rodrigo Paz las elecciones en Bolivia, hace 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque Rodrigo Paz ganó las elecciones y rompió con su vicepresidente, y su vicepresidente, lejos de quedarse quieto, comenzó a trabajar con los sectores opositores, con la COP, con la Central Obrera Boliviana, y ahora cuando la justicia boliviana intenta detener a Evo Morales por una gran cantidad de causas que tiene iniciada, tiene más de 60 causas con la justicia, donde la que más llama la atención de la sociedad y de los medios es esto de que habría tenido un hijo con una menor de edad, ¿no es cierto?, se ha generado una asociación de intereses entre la Central Obrera Boliviana, que rechaza las reformas, y el gobierno de Rodrigo Paz, que rechaza esencialmente este proceso económico que ha generado una inflación cercana al 15% desde que Rodrigo Paz está en el gobierno de Bolivia, y que encontró en esa alianza con los sectores productores de coca que vienen de Chapare, del Alto, y que responden a Evo Morales, la fuerza en las calles que necesitaban para manifestarse en contra del gobierno. ¿Qué tiene de positivo por parte del gobierno? Que no ha llevado adelante un proceso represivo con una magnitud considerable, ¿no? Sino que por el contrario lo que ha buscado es enfriar las protestas, marcarles un límite y que éstas no se lleguen a desbordar al punto de poner en riesgo el gobierno del país. Muy bien. Bueno, gracias, Eduardo, por No, estar por con favor. Ha nosotros. sido un placer y desde acompañarnos. luego éxitos en el libro, que lo leamos todos. ¿Dónde se puede puede comprar? conseguir? Bueno, nos fue también en la presentación que la parte que le tocaba a la universidad se vendió casi íntegramente. Sé que les están quedando pocos ejemplares, de todos modos están en la librería de la universidad, que se encuentra en el edificio del rectorado, Mitra esquina Jujuy, y hay una distribución que me la pueden consultar a mí para yo orientarlos por las redes sociales. Me buscan en Facebook como Eduardo Carelli o en Instagram como Eduardo-Carelli-Russo con doble S y Carelli con doble L, y yo les puedo decir en qué lugar están los libros y a medida que van apareciendo cómo se distribuyen. Gracias por venir. Un gusto, chicos. Por favor.